Voy. Bueno, vamos a continuar con lo que es procesos cognitivos complejos. Ya les habíamos, bueno, yo les había mencionado el día de ayer que iba a haber, pues, procesos cognitivos simples, que fueron los que mencioné ayer, memoria y todo eso. Y el día de hoy vamos a ver los complejos. Para, vamos a ver que aunque el deterioro cognitivo leve se ve afectada en ocasiones la pérdida de la memoria, como ya sabemos, pues va a ser el principal síntoma que pues va a preocupar al adulto mayor y a los familiares. Entonces, este mismo síntoma, la pérdida de la memoria, nos va a permitir organizar y categorizar el deterioro cognitivo, así como también los procesos cognitivos superiores van a ser importantes para poder categorizar. Vamos a ver que el deterioro cognitivo puede cursar, como ya les mencioné, con afección de la memoria únicamente, así como puede haber una afección de en los procesos cognitivos superiores o en ambos. Entonces, vamos a iniciar con el principal, bueno, con el primer proceso cognitivo complejo, que es el pensamiento. Vamos a hacer que el pensamiento hace referencia al proceso que utilizamos, en el que utilizamos símbolos, como ya sea, pues, especiales, abstractos, ya sea como para representar objetos, sucesos y relaciones entre hechos, objetos. Entonces, la comprensión nos va a ayudar más que nada a la comprensión, la solución de problemas, la planificación y la toma de decisiones. Pues como ya sabemos, el pensamiento pues realmente lo usamos para todo, para todo, para todo. O sea, en el libro nos maneja el ejemplo de que cuando llegamos al semáforo y vemos la luz roja, o sea, en nuestro cerebro honestamente se desencadenan muchos procesos en el que llegamos al punto en el que sabemos que la luz roja significa alto. Sigue el lenguaje. El lenguaje y el pensamiento pues van a cumplir un rol principal en el funcionamiento cognitivo. Vamos a ver que el lenguaje se utiliza tanto para referirse a la facultad o a la capacidad del ser humano de comunicarse y de representar la realidad, ya sea mediante símbolos o signos. El lenguaje no solo es un medio al servicio, sino también, bueno, al servicio del pensamiento, pues, sino que también nos va a ayudar a llevar a cabo las tareas de ordenación, categorización, fijación, entre otras. Lo que es el pensamiento y el lenguaje van a estar relacionados entre sí, así como también con la memoria, ya que, bueno, manejaban que no se pueden tomar como entes separadas. No van de la mano. El pensamiento, el lenguaje, casi todas las funciones mentales superiores tienen que estar relacionadas, ¿sí? Eh, Aunque el pensamiento es algo muy complejo y depende de cada individuo, eh, cómo estructura la manera de pensar. Ustedes se fijan cuando dan clases, cada quien tiene un estilo propio de darlas y la estructura mental que tiene para hacer o desarrollar cada uno de los temas que a veces sus compañeros ustedes exponen es diferente, ¿sí? Y evidentemente esto va muy ligado al lenguaje, al cómo nos expresamos. El lenguaje, al final de cuentas, no es otra cosa más que la representación de nuestros pensamientos, ¿sí? Es el comunicar y hacer patente. Hoy, la verdad, la manera en que nos comunicamos ha cambiado bastante. De hecho, creo que es menos efectiva y más confusa, aunque sea más incluyente. ¿Ok? Y el lenguaje va a ir cambiando. Conforme sigue evolucionando la sociedad, la manera en que nos comunicamos va a ir cambiando bastante. Creo que hay una película ahora, así era una película que se llamaba Emojis. Ahora Sí, ustedes ya la gran mayoría no se comunica con un lenguaje escrito. Cada vez es más gráfico. De hecho, un emoji mal colocado en una oración o un emoji mal enviado puede causar muchos problemas. Entonces, si se fijan, el lenguaje es algo que ha ido evolucionando también. Hablo a nivel del ser humano en general, en el contexto en general. Ok.
Sígale, doctora. Bueno, vamos a continuar con el aprendizaje. Vamos a ver que es un proceso a través del cual se van a adquirir, pues, o se van a modificar destrezas, conocimientos, conductas o valores que ya adquirimos con el tiempo. Y vamos a ver que para que el aprendizaje sea real, eh, se necesitan cambios en el comportamiento, ya sea, y se tiene que ser constante y objetivo. En cuanto a la inteligencia, pues podemos definirla como la capacidad para entender o comprender, o la capacidad para resolver problemas complejos. O sea, realmente hay un sinfín, como dice en el artículo, de definiciones para esta palabra. Vamos a ver que también se puede definir como habilidad de comprender ideas complejas, de adaptarse al entorno, así como de aprender de la experiencia. Entonces, para hacer como más simple esta, este proceso, podemos decir que la inteligencia es una medida de desempeño intelectual para una edad determinada. O sea, podemos decir que, no sé, Julio es muy inteligente si lo comparamos con entre nosotros, entre nuestra edad, pero probablemente para un ser adulto, pues no sea tan inteligente si lo comparamos con alguien de la edad de, no sé, de alguien de 40 años, por así decirlo. Porque pues también bueno, se influye en este concepto, pues las vivencias y todo lo que uno ha pasado, bueno, la experiencia, por así decirlo. Entonces, vamos a ver que como proceso cognitivo superior, la inteligencia puede ser medida y cuantificada a través de pues pruebas neuropsicológicas, y estas son las que nos van a decir o a orientar cuando ya hay un proceso de envejecimiento normal o patológico. ¿Todo bien aquí, verdad? Estamos bien, doctora, continúe. Bueno, pasaríamos a funciones mentales superiores. Vamos a ver que como producto de la interacción entre los diferentes procesos cognitivos, ya sea pues simples y complejos, los seres humanos pues vamos desarrollando poco a poco o un conjunto de funciones cerebrales consideradas como superiores. Y son superiores porque se dice que solo existe pues en la especie humana y son producto del aprendizaje de cada individuo en particular. Vamos a ver la primera, que es las nocias. Las nocias son el proceso de conocimiento a partir del cual nuestros órganos sensoriales se ven implicados, ya sea con la percepción y el reconocimiento de distintos estímulos provenientes de un objeto. Entonces, las nocias es el saber reconocer. Fácil. Pues aquí vamos a emplear órganos sensoriales, así como tenemos que tener un adecuado procesamiento de las señales sensitivas, así como también tenemos que integrar la memoria y nuestra capacidad de asociar. Entonces, pues como nos han dicho mucho, no podemos decir o ubicar lo que no se sabe, entonces realmente pues tenemos que reconocer la mayoría de lo que nos acordamos, perdón. Y entonces la deficiencia de esto se llamaría pues agnosia. Siguen praxias. Las praxias pues van a ser las habilidades motoras adquiridas, o sea, lo que se puede o lo que sabemos hacer, mejor dicho. O sea, si nos ponen a dibujar un árbol, pues sabemos dibujar un árbol. Si nos ponen a dibujar, no sé, un carro, pues sabemos hacerlo. Entonces, la ausencia o la deficiencia de esto se llama apraxia. En cuanto a las funciones visoespaciales, vamos a ver que estas hacen referencia a la capacidad para relacionar ya sea una posición, la dirección o movimiento de un objeto en diferentes puntos del espacio. En cuanto a la función visoperceptiva, estas van implicadas pues estímulos simbólicos o verbales, y nos pone el ejemplo de identificar una cara desconocida de entre caras conocidas. O sea, por ejemplo, vamos a una reunión y vemos de que, ay, pues él quién es porque él no es de mi familia, o de dónde es. O sea, sí,
No sé si me entienda. Bueno, ahora sigue la función visoconstructiva. Esta, pues va a haber una integración de la función visoespacial y la visoperceptiva, así como la unión o, bueno, uso de la actividad motora. Entonces, en esta se nos pide el ejemplo de dibujar en 3D, por así decirlo, o poner o hacer tareas con cubos o funciones un poco más de construcción, pero con objetos pues tridimensionales. En cuanto a las funciones ejecutivas, estas son aquellas capacidades que nos posibilitan la formulación de metas, planificación o llevar a cabo ciertos planes y dirigirlos más que nada. Entonces, estas funciones mentales, así como los procesos cognitivos, cada uno de esos procesos pues va a presentar variaciones en diferentes momentos del desarrollo humano. Por ejemplo, en la infancia hay una mayor relevancia en los procesos cognitivos simples, los que nos va a permitir pues interactuar con el mundo, mientras que en la edad adulta eh, estos se van a consolidar y van a evolucionar de tal manera que van a llegar al punto de que sean ya procesos cognitivos complejos y pues van a ser un poco más importantes. Em, Al envejecer, estos procesos van a tener deficiencias que se pueden hacer un poco difíciles de distinguir para poder considerar el envejecimiento normal de lo patológico, pero pues ya hemos visto que pues puede haber pruebas. Y realmente aquí es cuando entra la geriatría y todo lo que conlleva para poder realizar un diagnóstico pues oportuno y poder llevar una rehabilitación en caso de que este envejecimiento empiece a convertirse en patológico. Vamos a ver ahora los cambios asociados al envejecimiento. Vamos a ver que, o bueno, hay un dogma que nos mencionan, que es que el envejecimiento conlleva un deterioro cognitivo inevitable, pero realmente pues, sí es un tanto inevitable, pero porque afecta de acuerdo a la edad. O sea, la edad es como el punto en el que pues no se puede regresar lo que ya se ha ido perdiendo. Entonces, muchos de estos cambios son productos de un envejecimiento patológico y si se toman pues medidas adecuadas se puede estabilizar e incluso en ocasiones revertir. Eh, Vamos a ver que el primer cambio asociado menciona que no hay un patrón de declive general normativo universal. Este es un punto en el que hay estudios psicométricos que muestran que la declive de las pruebas cognitivas no es lineal y puede comenzar a distintas edades según las funciones consideradas. O sea, no sé, mi abuela, no sé, de 60 años, ella ya no puede hacer ciertas cosas que probablemente un, un abuelo de 70 años o de mayor edad no puede hacer. O sea, realmente afecta distinto de acuerdo a las edades. Existe variabilidad individual en los patrones de cambio y estabilidad. Esto quiere decir que en unos individuos puede haber un declive de unas habilidades, mientras que en otros individuos, pues no. Por ejemplo, hay adultos mayores que pues muestran un grado de deterioro comparado con otras edades, o sea, de entre su mismo. O sea, el ejemplo que les acabo de poner, o sea, alguien de 70 años no puede hacer las actividades de alguien de 60 o viceversa. O sea, hay pues adultos mayores que se ven muy enteros y hay adultos así como, pues pues no jóvenes, pero que no están tan grandes. O sea, no sé, alguien de 65. Hay veces que está pues muy deteriorado, entonces pues no puede hacer ciertas actividades. Pues como ya mencioné, pues se puede considerar como individual. O sea, pues de acuerdo a. Sí, bueno, sí, según yo, sí, no sé si esté bien o esté mal, doctor. A ver, mire,
Me dice que no hay un patrón de declive general, normativo y universal, pone en su primer enunciado. Es cierto. Es decir, no está descrito hasta la fecha que los adultos mayores, por ejemplo, van a empezar a perder la memoria a corto plazo, todos a partir de los 65 años. Eso no es cierto. Es decir, no hay una norma que me diga qué funciones y a partir de qué edad se van a empezar a perder. No aplica a todos los ancianos. Hace poquito tuve una paciente en el consultorio de 96 años. Todavía no llegamos ahí, pero le hice una prueba de Folstein para evaluar sus capacidades cognitivas. Sacó 30 de 30. Y tengo pacientes que tienen demencia ya establecida a los 64, 65 años. Entonces, no hay un patrón, ¿sí? Que a mí me diga que, o que está establecido para que los pacientes tengan un deterioro cognitivo. Y luego dice, existe variabilidad individual en los patrones de cambio y estabilidad. Esto fluctúa. Y como las capacidades cognitivas dependen de muchas cosas, entre ellas, mucho tiene que ver el estado de ánimo. Puede haber cambios, puede haber retrocesos y después las pacientes recuperan nuevamente funciones. Eso debería ser ya patología, pero eso también sucede. Y va a hablar de lo último, dice que existen efectos generacionales debido a variaciones sociohistóricas. Lo que antes eran unas capacidades cognitivas consideradas como competentes, yo creo que ahorita no lo son. Voy a ponerles un ejemplo. Sí, me han visto a mí sufrir y batallar y creo que soy quizás de los que, de sus maestros, sobre todo si todavía tienen maestros de la vieja escuela, que menos sufre y batalla con esta madre de la tecnología. Yo los veo a veces trabajar y veo que en un navegador de internet, el que quieran tener, Google Chrome, el que sea, Explorer, tiene abiertas como 50 pestañas. Yo, por ejemplo, no puedo hacer eso. Yo abro una, dos y crecí viendo navegadores. El primer navegador que conocí fue Netscape. No sé si ustedes lo hayan conocido. Y esa madre nomás te permitía abrir 3 pestañas. Así crecí. Cognitivamente mis capacidades comparadas con las de ustedes son muy diferentes. Véanse textear a través de un pinche celular. Yo los veo a ustedes y creo que textean como 400 palabras por minuto. Yo no puedo hacer eso. Tienen otras capacidades cognitivas. En YouTube hay unos videos en donde ponen a abuelitos a hacer cosas con tecnología nueva y ponen a jóvenes a hacer cosas con tecnología vieja. El ejemplo más característico es un tocadiscos. Le dicen a unos chavos que pongan un disco de vinilo y que pongan la pista número 4. No, pues ni puta idea. Y no es tanto que ver la ignorancia, sino no tienen idea. Han visto videos donde hay grabadoras viejas con cassettes, donde intentan poner el cassette por todos lados o ver cómo se prende un equipo, etcétera, etcétera. Es decir, también van cambiando lo que nosotros consideramos como estado cognitivo normal de acuerdo a variaciones históricas y a efectos de generación en generación. Ahorita quien no sabe utilizar tecnología, híjole, pues batalla, en muchos sentidos batalla. ¿De acuerdo? No sé si se escuchó. Sí, Sí. sí. Sígale. Bueno, por último, cambio asociado al envejecimiento, vamos a ver que el envejecimiento no afecta por igual. Eh, Estudios neuropsicológicos evidencian que el envejecimiento no afecta por igual a los diferentes componentes de las diversas funciones cognitivas, como ya lo hemos visto. Hay cambios observados que se pueden ubicar dentro de lo normal y en ocasiones se pueden obtener puntuaciones pues bajas de acuerdo si se aplica un test o no, pero estos cambios pues no tienen por qué aparecer de forma pues simultánea en un anciano. No sé si me expliqué. Bueno, vamos a pasar a la función intelectual, que sería como otro temita. Eh,
Vamos a ver que las funciones intelectivas, estas se van a mantener en la vejez, pero lo único que se va a afectar va a ser la velocidad en la que estas se van a llevar a cabo y esta velocidad se empieza a reducir a partir de la quinta, sexta década de la vida. Vamos a ver que la atención. La atención, pues no parece haber un deterioro de la capacidad, solo que ha demostrado que va cambiando la capacidad de concentración de acuerdo a la edad. O sea, vamos a ver que la edad va a ser como un punto importante en todo esto. Entonces, va a haber un cambio en la capacidad de concentración de acuerdo a la edad y sobre todo cuando se hacen estímulos sensitivos diferentes. La atención puede ser negativamente influida por cambios en las capacidades perceptivas de los órganos, o sea, yo lo veo de la manera en la que los órganos sensoriales pues van perdiendo, no sé, por ejemplo, la vista, la presbicia o la hipoacusia, entonces los adultos mayores requieren pues como más, por así decirlo, pues más tiempo para poder captar o para poder hacer cierta actividad, ya que pues, no sé, pues la edad les va deteriorando un poquito sus sentidos. ¿Se acuerda cuando vimos memoria, doctora? Sí, ¿Cuál es el primer tipo de memoria? El más fugaz, sensitiva. sensitiva. ¿Cómo cree que esté la memoria sensitiva en comparación de un joven con un viejo? Si con el Ah, correr del tiempo los órganos de los sentidos sufren deterioro, ya no se ve igual, ya no se escucha igual, hay una disminución de la capacidad sensitiva de los receptores táctiles en la piel, el sentido del olfato y el gusto también se ven alterados. Con la memoria sensitiva, entonces va a haber cambios porque los estímulos no se reciben de la misma manera. Entonces, la memoria sensitiva está alterada y por ende, la que sigue también, que a es, corto plazo. ¿eh? La memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo, memoria de trabajo. Ujú. Bueno, a ver, sígale. Ahora sí sigue la memoria. La memoria, vamos a ver que esta no se ve afectada en el envejecimiento normal. Eh, Como el doctor dice, va a haber un declive en la memoria a corto plazo por el hecho de que la memoria sensitiva se va a ver afectada por el deterioro de los órganos sensoriales. Entonces, es principalmente influenciado por las alteraciones de la capacidad sensitiva. La memoria a largo plazo, en condiciones normales, no suele verse alterada. En cuanto al lenguaje, el lenguaje pues va a ser la comprensión y esta va a aparecer o permanece pues relativamente intacta. Vamos a ver que va a haber una comprensión intacta, pero va a disminuir la fluidez verbal. Esto porque pues las capacidades semánticas, ya vimos que en la memoria a largo plazo, ya ves que se divide en implícita y explícita. Y en la explícita ya va a haber la episódica y la semántica. Entonces en la semántica va a haber pues, ay, no sé cómo explicarlo. O sea, ¿Ha en visto cuanto, las mañaneras? ¿mande? ¿Ha visto las mañaneras del cabeza de pañal? No. No ha visto ninguna sola mañanera del viejito de que el Bueno, o sea, bueno, sí, en 70%. Facebook. Ah, bueno. ¿Sí ha visto cómo habla? Sí, de que es así como que, A eso se refiere. Vamos a de una pausa como de 5 minutos. Realizar un conjunto de... A eso se refiere. Los abuelitos pierden la fluidez verbal. ¿Sí? Se les dificulta encontrar las palabras para completar una oración. ¿Sí? Aparte de que el viejito tiene que pensar muy bien cómo abrir el hocico, porque es el presidente de la nación, ¿sí? Pero aparte de eso le cuesta trabajo. ¿Ok? sí. Bueno, vamos a seguir con la función visoespacial. Esta durante el envejecimiento pues parece que puede existir un declive, pero esta solo es a partir, o bueno, se menciona
que en los últimos años de la séptima década de la vida es cuando empieza a aparecer como problemas en la organización visoespacial. En cuanto a la visión, digo, la función visoperceptiva, las deficiencias observadas pues parecen ser menores comparadas a la visoespacial, aunque también el rendimiento pues va disminuyendo a partir de los 65 años. En cuanto a la función visoconstructiva, estas en general pues presentan un declive asociado a la edad, como las anteriores, y estas estarían asociadas al deterioro del hemisferio cerebral derecho. Entonces, pues, en conclusión, las funciones intelectuales se ven asociadas o con un bajo rendimiento a partir de, no sé, 65 años. Normalmente es cuando estas van deteriorándose un poco. Más o menos, pues. Ay. Y ya por último vamos a ver los factores que intervienen en los cambios cognitivos del envejecimiento. Vamos a ver que las modificaciones cognitivas en los ancianos se deben a la interacción de múltiples factores que de alguna manera influyen y condicionan el rendimiento cognitivo. Vamos a ver que hay cambios cerebrales, clásicamente se ha responsabilizado los cambios degenerativos cerebrales como son ya sea la pérdida neuronal y, y por ende la atrofia cerebral. En cuanto a los cambios perceptivos, al envejecerse, pues ya lo hemos mencionado, se produce un declive en las capacidades sensoperceptivas. Esto va a llevar a limitaciones más frecuentes y como problemática ya sea la presbicia, la hipoacusia, ya que son pues, las responsables de la mayor parte de la información que llega del exterior. En cuanto al estado de salud, la salud física parece tener un impacto significativo sobre las funciones cognitivas, ya que algunas enfermedades no solo disminuyen los recursos, sino que también pueden alterar su acción, ya sea provocando un enlentecimiento de un proceso cerebral. Por ejemplo, aquí entra lo de las vitaminas o el hipotiroidismo o la depresión. En cuanto a fármacos, esto es un tema, de hecho, en particular aquí en geriatría, lo de la polifarmacia y todo eso. Vamos a ver que es necesario pues tener en cuenta esto, que es la polifarmacia en los ancianos y la influencia de algunos de estos fármacos en su estado cognitivo. No sé, yo me acuerdo que mi abuela a veces dice que ella no era así, pero desde que le dieron cierto medicamento, ella empieza a tener, no sé, que se le duermen las piernas o tiene que tener más cuidado al caminar. O sea, realmente uno como doctor es cuando debemos pues de ver realmente si es necesario tanto fármaco para el adulto mayor y ver, pues también, y tener bien estudiadas las interacciones entre estos. Aunque no es tan frecuente que sea la única causa de declive cognitivo, pero pues a menudo puede actuar sumándose con otros factores y también influye pues mucho la dosis y el tiempo de consumo. En cuanto a factores psicológicos y motivacionales, los factores psicológicos van a desempeñar un papel muy determinante en el rendimiento cognitivo. Se ve influenciado el estilo de vida, ya sea relacionado con la independencia o el sentimiento de autosuficiencia del adulto mayor. Los cambios en cuanto a la motivación, los cambios en la motivación o la pérdida de interés va a llevar a una menor utilización de los recursos cognitivos. Como dice el doctor, o sea, ya hay adultos, bueno, pues sí, que realmente como que le pierden la motivación a la vida y parece que están deprimidos y pues todo eso, quieran o no, influye mucho en su capacidad de concentración, su capacidad de poner atención, sus habilidades motrices, etcétera. Entonces, el estado anímico, las situaciones de estrés y la percepción subjetiva de los problemas pueden condicionar de forma importante el rendimiento cognitivo. Y por último, los factores educacionales, laborales y sociales. Estos están influidos ya sea pues por la cultura o bueno, como se mencionó antes, lo sociohistórico, por así decirlo. Entonces se ha visto que la educación es variable, que tiene mayor importancia, ya sea en el desarrollo cerebral
como la capacidad de la persona de llevar a cabo ciertas número de actividades. Por otro lado, también las actividades profesionales, el ejercicio intelectual, los hábitos cognitivos, en el estilo de vida y en el entorno pueden estimular o no a un declive cognitivo. No sé si, o sea, influye mucho qué tan ricos culturalmente son los adultos mayores para ver si o no pueden presentar un mayor declive cognitivo. Y eso sería todo. Muy bien. Perfecto. ¿Tienen alguna pregunta, médicos? Este, bueno, sí, doctor. Respecto a todo este tema, por ejemplo, yo había escuchado un comentario de una doctora que nos dio clase de fisiología y nos comentaba que, por ejemplo, ella desde que se jubiló y así, pues ella mantenía el hábito de estar constantemente y activamente aprendiendo, ¿no? Leyendo, estudiando, pues sí, desarrollando pues el hábito pues de poner a trabajar las funciones mentales superiores, ¿no? Y luego nos platicaba que tenía compañeros de ella que también, o sea, igual, se jubilaron y todo, pero ellos simplemente no persistieron estimulando ese tipo de circuitos, ¿no? Ese tipo de hábitos y nos dijo que había notado una gran diferencia entre ella y sus mismos compañeros, nada más por el simple hecho de que el estilo de vida que llevaban respecto a eso de leer y aprender cosas nuevas, pues era muy, muy diferente. O sea que si una persona que llega a la vejez se mantiene constantemente estimulando su cerebro respecto a eso, puede evitar o retrasar notablemente el desarrollo o pérdida de esas funciones, doctor. Sí, pues en teoría el cerebro vive de estímulos y mientras más se le estimule, mejor le tiende a ir. Miren, el máximo potencial cerebral se desarrolla durante la infancia. Se dice que el desarrollo y crecimiento de la sinapsis se alcanza hasta la edad de 7 años. Por eso es que de un tiempo para acá han estado muy en boga todo lo de estimulación temprana, todo lo de preescolar, todas las cosas que hacen los chavitos a través del juego. El juego en la infancia es muy importante para desarrollar las capacidades cognitivas. Les puedo poner muchos ejemplos para que pueda quedarles claro esto. El primero es un experimento que hizo un güey. Había un científico en los años 1800 que tenía la idea o la impresión de que como el cerebro se desarrolla con base en los estímulos que recibe y cómo los recibe, él tenía una teoría. Agarró un primate, agarró un simio, un chimpancé, de hecho una chimpancé, y el cuate tuvo una niña. Entonces a este científico se le ocurrió la genial idea de decir, bueno, y si a los dos los educo y los someto a los mismos estímulos, es muy probable que a la chimpancé la pueda hacer muy inteligente. De hecho, soñaba con que pudiera llegar hasta hablar. Y en efecto, tanto a su bebé como a la chimpancé las crió igual. Pero nuestro desarrollo mental y cognitivo depende también de otra cosa, de nuestra capacidad para socializar. Somos, sí, lo que aprendemos, lo que recordamos, pero también de dónde lo aprendemos y cómo lo aprendemos. Ahorita la doctora dio una definición muy importante de aprendizaje y dijo que el aprendizaje, para que en realidad sea considerado como tal, involucra un cambio de conducta. Yo voy a decir que pudieron aprender conceptos de geriatría cuando la manera de actuar con adultos mayores de ustedes, cuando los vean en una consulta, por ejemplo, la conducta que tienen sea diferente, se vea modificada. Las cosas que le van a hacer a un adulto mayor sea diferente, se vea modificada.
Ustedes están aprendiendo medicina porque ante una situación van a responder de una manera diferente, con una actitud y una conducta completamente modificada. Alguien ve a alguien chocado y no sabe absolutamente nada qué hacer. Ustedes sí van a saber qué hacer. Bueno, al menos en teoría. Para no hacer la cuestión del experimento, al cabo de 8 años, lo que obtuvo el científico fue una chimpancé muy inteligente y una hija bastante idiota. Es decir, limitó las capacidades cognitivas porque únicamente el único contacto humano que tuvo su hija, ¿sí? Fue con un chimpancé. No había quien le pusiera otros retos cognitivos porque no la dejó convivir con demás personas. ¿Conocen a Mowgli? Sí. 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 ¿Conocen a Mowgli ustedes? Sí. Sí, doctor. Ok. Hay un síndrome que se llama síndrome de Mowgli. Mowgli es el personaje ficticio del libro de la selva. De los últimos que yo he conocido, casos así reportados, hubo unos padres que tenían como que problemas psiquiátricos bien gachos y a su hijo, desde que nació, lo encerraron en un aviario. Lo encontraron los servicios sociales, los servicios de asistencia social cuando tenía ya 6 años. El niño aprendió a comportarse como se comportaban los pájaros. Comía a horcajadas o se sentaba en culuquillas, dormía sentado, brincaba como si fuera un pájaro. Y desafortunadamente eso produce oligofrenia, es decir, la corteza cerebral no se alcanza a desarrollar de manera adecuada. Entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto? Nosotros como especie nacemos con unas capacidades ya determinadas genéticamente, pero para que se puedan desarrollar, se requiere de colocar al individuo en un ambiente óptimo, ideal, con alto grado de competencia cognitiva, es decir, que se le rete cognitivamente a esa persona. Ha habido casos también de personas que nacen fuera de la desviación estándar, que tienen unas capacidades mentales muy elevadas y cuando se les coloca en el medio habitual, de hecho ellos mismos los dicen, se aburren. ¿Sí? Ese es un aspecto. Y el otro aspecto, y algo que mencionaba ahorita la doctora, es que todo esto va en relación a la edad. Mi hijo está en la Perreira. Cómo me choca esa escuela. Me choca porque es mocha y cosas así. He tenido detalles en esa escuela que a mí no me gustan, pero bueno, me queda convenientemente cerca. Y a la mamá de mi niño también. ¿Conocen las torres de Hanoi? Sí. ¿Sí? ¿Alguien no? Yo no. Ok. Bueno, déjenme los pongo en contexto. Cuando mi niño tenía 3 años, pues yo quería que estuviera en esa escuela. Su mamá en ese entonces también quería que estuviera en esa escuela, ¿no? O sea, ellos querían estar ahí en esa escuela. Tanto el niño, su mamá y los abuelos de él, de aquí. Yo no sabía que para que puedas entrar a esa escuela te ponían como que una serie de pruebas y exámenes. Yo la verdad andaba bien culiado porque decían la madre. O sea, le van a poner examen a este güey. Yo lo veía de 3 años y decía, no manches. Yo tengo torres de Hanoi para hacer pruebas de valoración psicológica en adultos mayores. En una torre de Hanoi consiste en un vástago, es una base con un palo en medio y te dan una serie de anillos. Cada anillo va haciéndose encajar dentro de esa torre y tienen diferentes tamaños. Pues vas acomodando evidentemente el más grande en la base y así sucesivamente hasta que llegas a la punta, con uno más pequeño. Y ahora sí, todos saben que es una torre de Hanoi. Sí. Sí, ya. Oh, yo pensé que algo de Vietnam. No. No. Bueno, entonces a mi hijo lo ponía a jugar y tenía una torre de Hanoi de 7 elementos. Entonces al güey lo ponía a acomodar y estoy enseñándolo. Mira, güey, pon esta aquí, pon esta acá, etcétera. Siempre el cabrón podía poner 3 primero y después hacía un pinche cagadero. Hacía un cagadero por completo. Siempre le regaba. Y yo decía, en la madre. Van a decir, no, este cabrón no la arma.
Total, así me la pasé con el güey. Llegamos al examen, me tocó a mí llevarlo a mí. Me hicieron un examen psicométrico. Y ya la maestra le enseñaba dibujos, que siguiera ciertas pinches líneas, la psicóloga que estaba ahí. Y de repente va sacando la pinche torre de Hanoi. Y dije, ya valió madre. Sacó una pinche torre de Hanoi con 3 piezas. Cuando mi hijo la vio, le puso una pinche cara de, esta me la pela. Agarró la torre y en chinga acomodó las 3 piezas rápido. Y ya, pues la maestra como que palomeó algo ahí. Cuando terminamos, me le acerco yo a la maestra, la psicóloga, y le digo, oiga, le digo, ¿por qué puso nomás 3? Le digo, yo he intentado hacer que me acomode bien 7 piezas y el cabrón no puede. O sea, sí puede con unas cuantas, las primeras, pero después ya el güey se le va el pedo. Y me dice a mí, no, me dice, lo que pasa es que el güey es usted. O sea, si tiene 3 años, no le puede pedir que haga más allá de esto. ¿Y a qué voy con esto? Que las capacidades y el desarrollo de cada una de esas capacidades depende de muchos factores y sí, por supuesto, depende de la edad. Llegar a ser viejo significaría que ya has juntado toda una gran cantidad de acervo y al contrario, en lugar de retroceder, deberías de saber explotar todo lo que el medio te ha proporcionado a lo largo de una vida. Entonces, sí, doctor, para contestar a toda esta pregunta que me hizo, sí. Si una persona adulta mayor se coloca en un ambiente de retos cognitivos y constantemente está en búsqueda del aprendizaje, se reducen más las posibilidades de que tenga deterioro cognitivo al paso de la edad. ¿De acuerdo? Ok, sí, muchas gracias. Ujú. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor, puede llegar un caso donde, bueno, supongo que sí, pero por ejemplo, no es un ejemplo de mi abuelo, que mi mamá pues decidió como que tenerlo cerca, o sea, vivía en Matamoros, lo trajo a Torreón porque estaba medio deteriorado y pues ella es enfermera, entonces ella pues le han dicho de que no, pues dígale a su papá que se ponga a hacer crucigramas y sus paletas, etcétera, pero por ejemplo mi abuelo no los pelaba, o bueno, no hacía mucho, entonces, o sea, se siguió deteriorando y pues de memoria, en cognición, etcétera, entonces quisiera saber como que hasta cuándo podemos decir de que sería efectivo esa intervención. A ver, es que usted me habla de intervenciones en las cuales usted pone a hacer algo a un adulto mayor que usted quiere que haga. Los retos cognitivos tienen que estar en función de las cosas que nos gusta hacer. ¿Sí? Yo no puedo obligar a alguien, por muy buena actividad mental que sea, a que haga algo que no le guste. Hay muchas otras actividades que estimulan cognitivamente y que pueden gustarle o no a un adulto mayor, dependerá de eso. Ahora, habrá que ver también si no tenía patología mental persistente, si en realidad el daño que él tenía en sus capacidades mentales ya estaba condicionado por una demencia, algo que caracteriza las demencias, un síntoma que es cardinal en demencias de las manifestaciones psicológicas y de conducta es la apatía, la pérdida de voluntad de hacer las cosas. Entonces, no es que si usted pone a hacer actividades intelectuales a un adulto mayor, por el solo hecho de que las haga, vayan a mejorar sus capacidades cognitivas. No funciona así. Ah, ok. Doctor, bueno, no, si quieres tú, Julio. No, ya, bueno, eso fue lo que quería preguntar. Sí, Bueno, en función a lo que dice Julio, mi abuela le gusta mucho hacer sopa de letras y así, pero pues ya tiene mucho tiempo haciéndolo. ¿Cree que, o sea, que ya él lo esté haciendo por mucho tiempo, necesita estimular con algo diferente o...? Claro, Ok, eso ya se le facilita. Habrá que estimular con algo diferente. Esa vía ya está facilitada, no necesita seguirla ejercitando. Lo que necesita es crear otras vías de conexión, pero algo que en realidad le guste. Pintar cerámica, hacer manualidades.
No sé. Ella mejoró mucho con Donepezil porque tuvo, pues sí estuvo un poco deteriorada y con Donepezil mejoró, pero, o sea, es la misma de antes que no recordaba las cosas y ya ahorita recuerda absolutamente todo. Ok. Ella tuvo un infarto cerebral. No, Entonces, pues el donepezilo no se utiliza para tratar deterioro cognitivo, para lo que se utiliza es para tratar demencia. El ajá, donepezilo es sí, un más bien para eso se lo dieron para demencia. Pero es que como el término de demencia no lo utilizo con seguridad porque sé que tiene muchas connotaciones, por eso no lo mencioné. A ver, no. No tiene, más bien es ignorancia, doctor. La Sí, gente que dice la palabra demencia casi siempre lo asocia a locura y eso está totalmente, o sea, eso es ignorancia pura. Demencia quiere decir la pérdida de las facultades cognitivas. Una definición de demencia, o mejor dicho, las demencias, porque no es una, las demencias son entidades clínico-patológicas muy bien determinadas. Sí, hay muchos tipos. Entonces su abuela tiene una demencia. Se le facilita hacer esas cosas y se le van a seguir facilitando, pero posiblemente otras cosas le vayan a costar trabajo. Pero sí, lo ideal sería que hiciera ya otras cosas, que no hiciera únicamente sopas de letras o sudokus. ok, doctor. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más?